¿Qué tal? Nos encontramos en el Herpetario de los Tecajetes, ubicado en el Parque de los Tecajetes. Es una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre. El lugar lleva aproximadamente 11 años laborando. Hubo un proyecto de remodelación y bueno, pudimos ampliar nuestras instalaciones, ¿no? En este momento nos encontramos cerrados por la actual pandemia, pero pues esperamos abrir muy pronto y que la gente pueda ver de qué manera mejoró el lugar, ¿no? Bueno, antes teníamos solamente un área de exhibición, que es el edificio que tenemos atrás. Actualmente, bueno, en ese edificio de exhibición teníamos también la crianza de ratones, teníamos también el área de cuarentena. Actualmente contamos con todas las áreas divididas. Tenemos un edificio para área de cuarentena y la crianza de ratones, y tenemos una exhibición solamente, ¿no? Que en este caso ya es un poco más grande. Ahorita nos encontramos en el área de exhibición, que es un área totalmente remodelada. Ahorita contamos con un mayor número de terrarios y son más grandes que los que teníamos anteriormente. La parte importante de esta área es que todos los terrarios cuentan con una ambientación adecuada a la de cada especie, ¿no? Por ejemplo, tenemos terrarios que son de montaña, terrarios que son tropicales, terrarios desérticos. Entonces cada uno cuenta con una ambientación adecuada. ¿Para qué? Esto se le llama enriquecimiento ambiental. Entonces esto hace que el animal se encuentre más cómodo y se comporte de una manera más natural, ¿no? Estos que tienen partes rocosas cuentan con vegetación de pino, por ejemplo, matorrales. No solamente es la parte visual lo importante, sino que los animales puedan también sentir los olores del sustrato, de las piedras, de las plantas, ¿no? Por ejemplo, este es un desértico o de zona de matorrales. Este, por ejemplo, va a ser para una especie de cascabel que todo el mundo ubica, que es la Crotalus atrox o cascabela diamantada, que es las que normalmente vemos en películas, ¿no? En los desiertos. Entonces se trató de que se igualara básicamente su ambiente, ¿no? Bueno, estos tres terrarios son tropicales, ¿no? En este caso, en el de arriba, es un terrario más grande porque vamos a meter las boas, que son las serpientes más grandes del país. Y pues tenemos lo que podemos encontrar en un ambiente tropical, que es mucha hojarasca, troncos, bejucos, y estos terrarios van a ser mucho más húmedos que el desértico, por ejemplo, ¿no? Este sería de mesófilo de montaña, como el ambiente de aquí de Jalapa. Podemos ver hojarasca típica del haya y troncos con musgo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a meter una especie que se distribuye en la zona, que en este caso es un falso coralillo. Sí, en este caso, esta iguana que tenemos aquí fue una donación de un visitante, que es parte de la labor que nosotros hacemos. Estamos totalmente abiertos a que la gente traiga ejemplares, ya sea que se los haya encontrado lastimados o ejemplares que tengan como mascotas y ya no los quieran tener, nosotros los recibimos. Y en este caso, este ejemplar es apto para quedarse en la exhibición. ¿Por qué? Porque fue nacido en cautiverio, no se puede liberar por lo mismo. Entonces, en este caso, mejor se le adaptó un terrario para ella, ¿no? En este caso también tenemos ejemplares de tarántulas. Esto también es importante porque, bueno, la que tenemos aquí enfrente es una tarántula chilena. Esta fue una mascota que pues ya la persona ya no la quería y la vino a donar. Pero en las dos tarántulas que tenemos del otro lado son dos especies que se distribuyen en la zona de Veracruz. En este caso, pues también es importante mostrarle a las personas que son ejemplares totalmente inofensivos y totalmente importantes para pues los hábitats que tenemos en Veracruz, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Cómo se llaman este tipo de tarántulas de recata? Bueno, la tarántula que tenemos acá es una tarántula negra de vellos rojos, y la que tenemos de aquel lado es una tarántula tigre. El área que tenemos atrás de mí es otra parte del área de exhibición. Como pueden ver, está aislada con un plástico. ¿Para qué? Para mantener la temperatura, pues mantenerla controlada. Bueno, en esta área tenemos las serpientes que se encontraban en la antigua área de exhibición. Entonces, la idea es que estas pasen a ocupar los nuevos terrarios que tenemos en la nueva área. Aquí en su mayoría tenemos cascabeles. Algunas se distribuyen en la zona de montaña, por ejemplo, Perote. Y las demás se distribuyen también dentro del país, varias dentro del estado de Veracruz, y ocupan los diferentes ambientes que acabamos de mencionar, ¿no?
Aquí en total tenemos 14 terrarios y los terrarios cada uno alberga 1, 2 o 3 ejemplares de la misma especie. En este caso, por ejemplo, tenemos 3 ejemplares de cascabel de cola negra. Tenemos un macho, 2 hembras. ¿Por qué? Porque también fomentamos la reproducción de las especies. Bueno, pues en este caso lo que mencionas, ¿no? Son muy satanizadas precisamente porque tienen veneno. Pero hay que aclarar que el veneno no es para defensa, ¿no? El veneno de la serpiente es para comer. O sea, el veneno que tienen es para poder capturar a sus presas. Pues en este caso, pues decirle a las personas que pues son ejemplares totalmente inofensivos, realmente son muy tímidos. Cuando ven a una persona lo que hacen es huir, esconderse y no andan buscando a quién matan, ¿no? Entonces en este caso los accidentes ocurren mayormente porque las pisan, porque invaden su territorio, ¿no? Sí, en la zona de Perote podemos encontrar esta zona de montaña. Esta que tenemos aquí abajo es una cascabel del Pacífico. Está en la parte del Pacífico. Es una de las cascabeles más grandes que podemos encontrar. Llegan a pasar a veces los 2 metros en los registros de las serpientes más grandes. Y son sumamente temperamentales, son muy reactivas, pero pues eso no quiere decir que sean peligrosas, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Por qué hace eso? Eso que está haciendo ahorita es como una advertencia para nosotros. A pesar de que está dentro de su terrario, estamos muy cerca de ella. Entonces lo que hace con el cascabel nos avisa que está ahí. O sea, nos está diciendo, oye, aquí estoy, ¿no? No te acerques más. Entonces ya eso ocurre también en el campo. Mueven su cascabel precisamente para dar una primera advertencia. Si la persona o el animal o el depredador que se acerque a ella se pasa, entonces ya vienen las mordidas. Uh-huh. ¿Esa es también una cascabel? Esta es una cascabel tente o cascabel rosada le llaman, también por el color típico rosado que tienen, ¿no? Uh-huh. También dentro de la colección, bueno, la mayoría de los ejemplares que tenemos se encuentran dentro de alguna categoría de riesgo, que esto es algo que normalmente no es una información pública, que aquí en México tenemos unas listas donde están las especies que están amenazadas, en peligro de extinción, protegidas, y también hay una lista que es a nivel mundial donde también muestran estas categorías, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una nauyaca de los Tuxtlas, le llaman, que el nombre científico ahorita cambió, pero en este caso esta está amenazada. Entonces hace tiempo llegó también a la colección, no pudo regresar a vida libre. Entonces la intención es que las especies que están bajo de alguna categoría de riesgo, de amenazada o en peligro de extinción, es que se puedan reproducir para poder reintroducir al medio silvestre. Principalmente las causas, ya sabemos, es el ser humano. Lamentablemente pues la mayoría son, pues las matan precisamente por lo mismo, porque son venenosas. La mayoría de accidentes ocurren en el campo, con campesinos. Entonces no existe la misma información que nosotros tenemos acá en la ciudad, ¿no? Entonces en el campo siguen creyendo que son maléficas. ¿Por qué? Porque matan al ganado, porque matan a los animales de compañía, ¿no? Entonces en este caso el hombre sigue siendo la principal causa de muerte. Muchos mueren atropellados porque lamentablemente en nuestro país no contamos con corredores biológicos para la fauna. Entonces tienen que atravesar nuestras carreteras, que ese es otro de las causas, la fragmentación del hábitat. La fragmentación del hábitat ocurre cuando tú delimitas una zona para construir un fraccionamiento, por ejemplo, y la serpiente o el animal que habita dentro de ese fraccionamiento tiene que moverse, desplazarse para buscar pareja, para buscar comida, y a veces tienen que cruzar caminos, y es aquí donde ocurren los accidentes, ¿no? Claro, sí, la deforestación, el cambio de uso de suelo, que para cultivos, por ejemplo. En este caso las serpientes se van adaptando porque afortunadamente en un cultivo encuentran alimento, encuentran roedores y alimento, ¿no? Pero pues no quiere decir que sea bueno para ellas. Bueno, en este caso tenemos 2 ejemplares de boa, que en este caso son 2 hembras. Una de las hembras llegó a medir 3 metros ahorita, no, falta medirla este mes, ¿no? Pero la talla máxima hasta ahorita que tenemos es de 3 metros. Es la serpiente más grande del país, no podemos encontrar otra serpiente más grande. Hay registros de ejemplares de hasta 5 metros de longitud. No es un ejemplar venenoso, cabe mencionar eso, aunque tiene cierto parecido con ejemplares venenosos, pero no es un animal venenoso. Entonces en este caso la mayoría de las serpientes, y más estas, son expertos controladores de plagas. Entonces en muchos lugares lo que hacen es que las ocupan como controlador de plagas en cultivos, ¿no?
Entonces, en este caso la boa es un animal amenazado también. Lamentablemente ya no podemos encontrar ejemplares tan grandes en vida silvestre por lo mismo, porque como van matando a los ejemplares tan grandes que se encuentran, de 4 o 5 metros, ellos tardan muchos años en alcanzar esa talla. Entonces, si los seguimos matando, cada vez va a ser más complicado encontrar animales de esos tamaños, ¿no? Entonces, aquí pues lo importante de estas dos que tenemos aquí son boas bastante grandes, o sea, son boas que sí tienen un tamaño como te las podrías encontrar en vida silvestre, ¿no? Pero son totalmente inofensivas. Bueno, la falsa coralillo, le llaman falso coralillo, ¿por qué? Porque asemeja perfectamente bien los colores de un coralillo, ¿no? En este caso, se tiene la creencia de que el patrón de colores es el que nos indica cuál es falso y cuál es verdadero. Y yo creo que es importante que la gente sepa que no aplica. Aquí en México tenemos muchísimas especies de falso coralillo y muchas especies de coralillos. Y la coloración que nosotros ubicamos de rojo, amarillo, negro, amarillo, no aplica para todas. Entonces es importante que nosotros mostremos estos ejemplares para que la gente vea que no son peligrosos, ¿no? Que no todos los que tienen esa coloración son venenosos, por ejemplo, ¿no? Okay. ¿Cuál es la diferencia entre un falso y un real? Ok, hay diferencias más, digamos, un técnico sí podría determinarlo, ¿no? Un profesional, digamos. Sí, pero es difícil eso. Sí, porque nos vamos a tamaño de ojos, por ejemplo. Los falsos coralillos tienden a tener los ojos más grandes que los coralillos verdaderos, pero debes de tener los dos en las manos para poder determinarlo, ¿no? Entonces, hay una forma que, por ejemplo, los falsos coralillos tienen una escama entre el ojo y las fosas nasales que se llama escama loreal, que solamente la tienen los falsos coralillos, no la tienen los coralillos. Pero de igual manera tendríamos que agarrarlos para poder ver cuál es cuál, ¿no? Por eso mejor, si ven uno que parezca coralillo, mejor alejar. Claro, la recomendación es no manipularlos, no tocarlos. Algo muy importante es que esto es bueno, mucha gente de Jalapa va a ver esto y escuchar esto, ¿no? Entonces es importante que la población de Jalapa sepa que aquí en Jalapa no tenemos coralillos verdaderos. Todos los que encontramos en jardines, que son muchas especies, hay unas bien chiquitas que son falsos coralillos también, son rojitas con negro, no son venenosas. Entonces lo que hacen en nuestro jardín es que se comen insectos o bichos que quizá nosotros no queremos en nuestra casa, entonces nos hacen un bien, ¿no? Dentro de la colección cabe mencionar que tenemos varios grupos de serpientes. No todas las serpientes son culebras, no todas las serpientes son víboras, ¿no? Entonces tenemos víboras que son venenosas, tenemos culebras que son las no venenosas. También hay culebras tóxicas, pero el veneno no es de importancia, ¿no? En este caso tenemos una voladora, le llaman voladora, o serpiente tigre, que es de la especie Spilotes pulatus. En este caso es una serpiente que hay muchos mitos acerca de ella. Uno de ellos es que según azota a las personas o que las persigue, o el más común y más llamativo es que puede volar, ¿no? Por eso le llaman voladora, porque piensan que se pueden desplazar de un árbol a otro volando, literal. En este caso no es cierto, es un mito. Lo que pasa es que tienen un cuerpo bastante largo, hay registros de hasta serpientes de 3 metros y tienen la fuerza y la habilidad para desplazarse de un árbol a otro sin la necesidad de planear, ¿no? Se sujetan de una rama, alcanzan otra rama y como son tan rápidas, pareciera que van volando, ¿no? Es una serpiente, sí es temperamental, sí es, digamos, bastante reactiva. No permiten que te acerques demasiado porque entonces no dudarán en defenderse, pero son completamente inofensivas también. Esta la podemos encontrar en partes tropicales del estado de Veracruz, zonas más cálidas. Por eso es que dentro de los terrarios tenemos los focos de calor. Entonces dentro de los terrarios tenemos una zona caliente y una zona fría. Entonces dentro del terrario hay un gradiente de temperatura. Bajo el foco, en algunos terrarios, dependiendo de la especie, tenemos que abajo del foco a veces está a 40 grados centígrados y en la zona fría está a 25 grados centígrados. ¿Por qué? La serpiente se puede desplazar a la zona donde se sienta más cómoda y pues ya no hay que estarles moviendo mucho, ¿no? Ok, esta que tenemos aquí es una cascabel tropical. El nombre científico es Crotalus. Algo importante de saber de ella es que es de las serpientes que más accidentes causan en el campo,
precisamente lo que decíamos, a campesinos. ¿Por qué? Porque esta cascabel no es como las demás que suenan el cascabel a cada rato. De hecho, en algunos lugares también le conocen como cascabel muda. ¿Por qué? Porque no mueve el cascabel, ya no es tan común que muevan el cascabel esta especie, ¿no? Entonces es más fácil encontrarse con ellas y que ocurran accidentes en el campo. También llegan a medir los 2 metros, un poquito más, son de las cascabeles más grandes que tenemos. Y algo importante también que tiene que saber la gente es que en México tenemos un montón de especies de cascabeles, no solamente es la típica que vemos en la tele, ¿no? O sea, tenemos poco más de 45 especies de cascabeles diferentes. Y actualmente se siguen encontrando especies nuevas, ¿no? Aquí nos encontramos en el área de producción de alimento vivo. No solamente tenemos ratas o ratones, también producimos cucarachas porque tenemos ejemplares que comen insectos. También tenemos ejemplares que comen conejos, en ese caso se adquieren porque aquí no tenemos el espacio para reproducción de conejos, ¿no? Pero en este caso tenemos ratas y ratones para las diferentes especies, los diferentes tamaños de serpientes. A veces suena un poco cruel, pero pues es la naturaleza, ¿no? Entonces en este caso tratamos de dar ejemplares vivos para que los animales se sientan estimulados y puedan alimentarse, y mayormente damos ejemplares muertos. ¿Para qué? Para asegurar que ellos puedan comer todo el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, para que se entienda, si tienes un animal que come presas muertas, entonces aseguras que va a estar comiendo la mayor parte de su vida, ¿no? Cuando están acostumbrados a comer presas vivas, no puedes darle muerto porque no lo aceptan, ¿no? Entonces, aquí tratamos de hacer un manejo de la alimentación. Damos mayormente presas muertas y de vez en cuando se dan presas vivas para estimularlos, ¿no? Para que no pierdan, digamos, como dice la gente, para que no pierdan el instinto, ¿no? ¿Cuánto consumes más o menos? Uy, buena pregunta. En una alimentada, en una sesión de alimentación, a veces pues tenemos más de 75 ejemplares, ¿no? Entre ellos, en su mayoría son serpientes. Entonces, a veces una serpiente se llega a comer 2 o 3 ratones. Si tiene, por ejemplo, la voladora que acabamos de ver, se come 6 o 7 ratones, ella solita, en una sesión de alimentación. Algo importante que hay que mencionar es que no comen todos los días. Las serpientes, algunas comen cada semana, algunas comen cada 15 días y algunas comen cada mes. ¿Por qué? Porque tienen un metabolismo muy lento. Entonces no es lo mismo como un perro que come todos los días. Ellas tienen un metabolismo lento, comen hoy, tardan como 5 días en digerir, defecan y es momento de volver a alimentarles, ¿no? Entonces en una sesión de alimentación fácil a veces nos echamos como unos 50 o 60 animales. ¿Estas son instalaciones nuevas? Sí, aquí donde nos encontramos es parte de una remodelación que se acaba de hacer. Yo creo que es importante mencionar que el ayuntamiento pues solicitó una cantidad, fueron 2 millones de pesos. No solo fue para la remodelación de aquí del herpetario, se remodelaron baños y andadores. Pero gran parte de ese dinero se invirtió en ampliar las instalaciones. Entonces se trató de que se hicieran unas instalaciones adecuadas para el trabajo con los ejemplares, ¿no? Entonces en este caso tenemos una zona de preparación de alimentos o para pesar ejemplares o para tratarlos, ¿no? Cuando hay que hacer alguna revisión o algo así, se trabaja en esta área. Las tortugas que tenemos aquí son ejemplares que vienen recién llegados. Se sometieron a una sesión de cuarentena. Esto quiere decir que se apartan de los demás ejemplares, no se revuelven. Tardan un tiempo, pues como le dice la cuarentena, unos 40 días a cierta temperatura. Verificamos que coman, que estén bien. Y después los extraemos, los ponemos en otra zona y se siguen alimentando como debe de ser, correctamente. Y se analiza la situación, si se liberan o se quedan. ¿Cuáles son los temas que nosotros tomamos en cuenta para liberar o que se queden? Si las tortugas, por ejemplo, que tenemos aquí, estuvieron en cautiverio mucho tiempo, es casi imposible regresarlas al medio silvestre, a menos que se les haga un proceso de rehabilitación y se les enseñe a comer vivo y todo lo que implica que tengan una vida sana en vida silvestre, ¿no? Aparte, si en cautiverio tienen parásitos o algunas bacterias que nosotros no las podamos ver y las liberamos, estamos afectando a las poblaciones de afuera, ¿no? Entonces en este caso es un tema muy complicado. Yo sé que
pues quisiéramos liberar todo lo que tenemos, pero no es posible, ¿no? Entonces en este caso también es la importancia de estos lugares, porque hay un lugar donde pueden llegar estos animales y pueden tener una vida pues dentro de lo que cabe de calidad, ¿no? En este caso las podemos ver en unas cajas, pero la intención es que vuelvan al medio silvestre. Son ejemplares que se encontraron, algunos los encontraron en su zona de distribución, pero es típico que solo en la zona de Veracruz es típico que la gente regale una tortuga, por ejemplo, que me la encontré en el monte y caminando, y se la regalan al vecino o al primo o al hijo, ¿no? Que está chiquito, para que tenga una mascota. Entonces en este caso es un error. También las personas que compran tortugas, lo primero que debemos de preguntar es cuánto crece la tortuga que estoy comprando, porque la que tenemos que más venden, que es la tortuga japonesa, que es la que tiene las manchitas rojas a los lados, llega a crecer hasta 30 centímetros de caparazón. Entonces es un animal bastante grande y es bastante típico que la gente venga a dejar sus tortugas porque ya están muy grandes, cuando tan solo miden 15 centímetros, ¿no? Aquí en este momento tenemos la más común, que es la de orejas amarillas, que es una especie del género Trachemis. También tenemos estas que son del género Kinosternum. O sea, estas especies son muy importantes porque se encuentran en una categoría de riesgo también. Entonces son ejemplares que deberían de estar en el medio silvestre, ¿no? Entonces con estas, por ejemplo, la de orejas amarillas estuvo mucho tiempo en cautiverio, era una mascota. Entonces en este caso vamos a ver la posibilidad de que se queden en las instalaciones con un acuaterrario adecuado. Y las Kinosternum, que son las especies estas que están en alguna categoría de riesgo, vamos a tratar de que se liberen. Okay. Aquí nos encontramos es una nueva área, que es el área nosotros le denominamos cuarentena, pero en sí es otra área donde tenemos resguardados la mayoría de la colección. Tenemos ejemplares que han llegado por donación, animales rescatados, y también tenemos ejemplares nacidos aquí en nuestras instalaciones. El año pasado, en 2019, tuvimos el nacimiento de 2 especies de cascabeles, y el año antepasado tuvimos el nacimiento de una especie, de la cascabela diamantada. Entonces en este caso tenemos ejemplares en cajas, digamos que están en condiciones de laboratorio, tienen una limpieza constante. En este caso son cajas solamente con papel, sin sustrato. ¿Para qué? Para facilitar la alimentación y el cuidado de los ejemplares, ¿no? En este caso, afortunadamente, las serpientes no requieren como tanto espacio para crecer. O sea, ellas mientras sigan comiendo van a seguir desarrollándose. Cuando requieren un espacio mayor, se les cambia a un bote más grande, ¿no? En este caso, las serpientes que nosotros tenemos aquí, la intención es rehabilitar para liberar, para ayudar en esa parte, que es una de las principales funciones de las UMAS, que es liberación de ejemplares para repoblar o reintroducir especies en medios donde ya no las encontramos. Y la otra es con los ejemplares que nos van llegando de donación, es poder hacer intercambios también con otros herpetarios, que ese es un vínculo que se tiene que hacer. ¿Para qué? Para que los animales, si no pueden estar bien en estas instalaciones, puedan estar en otras instalaciones, ya sea en exhibición o bueno, la función que tengan que cumplir en otros lugares, ¿no? Lamentablemente la mayoría de los que tenemos aquí son ejemplares que ya no pueden volver a la vida silvestre. Algunos ejemplares llegaron con lesiones que tuvieron que pasar mucho tiempo en cautividad. Entonces lo que sucede es que relacionan al ser humano como fuente de alimento, le pierden el miedo, y entonces es una de las razones también de por qué no pueden volver al medio silvestre, ¿no? En este caso tenemos las mismas que tenemos en el área de exhibición, a diferencia de, aquí tenemos una nauyaca, que la nauyaca también es bastante sonada aquí en Veracruz. Es otra de las especies que causa mayormente accidentes. Esto es debido a que son ejemplares bastante temperamentales, son muy agresivas y tienen una coloración que se asemeja perfectamente bien a su entorno. Entonces es muy común que las encontremos en caminos, bajo hojarasca, bajo troncos. Entonces si vamos caminando las pisan y es donde ocurren los accidentes. Algo muy importante que tenemos que saber es que actualmente
no es tan probable que la gente muera por una mordida, ¿no? ¿Por qué? Porque en México somos productores de antídotos, somos potencia mundial en producción de antídotos. Entonces ya ocurre un accidente, te mueves al médico, que es lo primero que tenemos que hacer, te ponen tus antídotos y te salvas. Estas que tenemos aquí son parientes, digamos, de la tortuga caimán, pero de la que tenemos aquí en México, ¿no? En este caso le llaman tortuga lagarto, precisamente por la característica que tienen parecida a los lagartos, si puedes ver la cola. Entonces son ejemplares también bastante grandes, también se encuentran en una categoría de riesgo, están amenazados o protegidas, si no mal recuerdo, y son ejemplares que llegan a crecer muchísimo, el caparazón le llega a medir hasta 40 centímetros de longitud, y son ejemplares bastante pesados, son carnívoras, bueno, son omnívoras, llegan a comer de todo, pero mayormente comen carne, ¿no? Comen peces, comen incluso hasta pequeñas aves que pueden capturar. También les llaman tortuga cabeza de serpiente porque muerden como una serpiente, o sea, a una velocidad bastante rápida, y pues si, por ejemplo, a una persona si le llega a morder un dedo, sí es peligroso. Estas las podemos encontrar también en zonas tropicales del estado de Veracruz. En la parte sur son dos, bueno, las dos son la misma especie, son especies bastante emblemáticas del estado. ¿Por qué? Por su gran tamaño, ¿no? De las tortugas de agua dulce son las más grandes que podemos encontrar. Bueno, aquí las cajas que tenemos aquí albergan dos especies de cascabel, que fueron nacimientos que tuvimos el año pasado. En este caso tenemos 11 ejemplares de cascabel de cola negra, que habitan en la zona de Perote, por ejemplo. Nacieron 11 y afortunadamente se mantienen las 11 vivas, ¿no? Entonces la intención con estas, vamos a tratar de que se puedan liberar, algunas se quedan dentro de la colección y vamos a tratar de intercambiar con otros herpetarios para poder tener nosotros de otras especies y ellos puedan tener de esta especie también. En este caso es más común o es más fácil que nosotros hagamos un intercambio con un ejemplar nacido en cautiverio, porque ya están en cautiverio, ya están adaptados a la alimentación del cautiverio, incluso a las temperaturas. Entonces es un animal resistente, es un animal pues bastante fuerte, y lo más importante, aunque yo sé que es feo, pero ya están en cautiverio, o sea, ya nacieron en cautiverio, no se extrajeron del medio silvestre, ¿no? Ajá. Entonces en este caso son animales totalmente sanos, comen completamente bien, se están alimentando semanalmente. En este caso podemos apreciar que ya mueven el cascabel, que eso es algo muy importante también que la gente debe saber. Las cascabeles no nacen con el cascabel ya formado, lo van formando. ¿De qué manera lo forman? Cada vez que cambian de piel se les aumenta un botoncito del cascabel. Entonces en este caso ya suena su cascabel porque han mudado 4 veces y ya tienen 3 o 4 botoncitos en su cascabel. Hay un mito, no sé si lo has escuchado, que las personas, bueno, se dice que el cascabel te dice los años de la serpiente. Entonces es totalmente un mito porque se puede quebrar ese cascabel, lo pueden tirar y lo pueden volver a regenerar. Son las más pequeñas. Sí, en este caso son cascabeles de montaña. Es una especie muy muy pequeñita que llega a medir 70 centímetros por mucho. Entonces el número de crías va a variar dependiendo de la especie, ¿no? Como decimos los biólogos. ¿Por qué? Las cascabeles de montaña, al ser tan pequeñas, tienen un menor número de crías. Entonces en este caso esta cascabel tuvo 3 y son las 3 que podemos ver aquí, ¿no? Son ejemplares muy 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 pequeñitos. En este caso se tienen que estar alimentando de insectos o de otros invertebrados, ¿no? Uh-huh. ¿No los pueden manipular? No, ajá. No, en este caso el único contacto que tenemos con ellos es a la hora de la limpieza y de la alimentación. Pero en este caso tratamos de no tocarlas para nada para que no se estresen. De hecho, ningún ejemplar de los que tenemos, ¿no? Uh-huh.
En este caso también tenemos aves, en este caso son rapaces, esto quiere decir que son aves de presa, que capturan a sus propias presas para alimentarse. En este caso aquí en cautiverio se alimentan también con carne, se les da mayormente pollo o se les va variando con ratones, conejo, codorniz. Tenemos especies que también se distribuyen dentro del país, incluso algunas dentro del estado, como el búho que tenemos aquí, que es un búho café o un búho café común. Ese lo podemos encontrar incluso en la zona de aquí de Jalapa, en las áreas verdes, en los parques. Es bien común ver este y una especie más pequeñita, ¿no? En este caso tenemos un búho y los demás que tenemos son especies de aguilillas. Las aguilillas son más pequeñas que las águilas. Por ejemplo, el águila real es un animal muy grande, ¿no? Las aguilillas son más pequeñas, presentan una forma similar, una morfología similar a las águilas, pero son más pequeñas, ¿no? Ajá, en este caso tenemos dos ejemplares de Harris o aguililla conejera, que son las dos cafés. El del pecho blanco es una aguililla de cola roja, esa la podemos ver también en la zona de Perote, son bastante comunes ahí. Y el blanco que tenemos le llaman gavilán nevado, precisamente por el color de su plumaje. Y a pesar de su nombre, que aunque nos pudiéramos imaginar que habita en zonas frías, habita en zonas tropicales. Ajá. Lo podemos encontrar también en la zona de los Tuxtlas para abajo, ¿no? Muy bien. De estos animales que tienes aquí, ¿están en peligro de extinción alguno o en peligro? Pues se encuentran en categoría de riesgo precisamente porque las poblaciones ya están afectadas allá afuera, ¿no? Si bien no están en peligro de extinción, pero no hace falta llegar a ese punto, ¿no? Ajá, están en una categoría de riesgo dentro. La lista es la NOM 059 de la Semarnat. Ahí podemos encontrar todas las especies que están en alguna categoría, ¿no? En este caso son ejemplares que permanecen en percha. Esto quiere decir que tienen una percha exterior, que es donde están ahorita, y una percha interior. No andan libres porque obviamente podrían escapar. Y en este caso tampoco es benéfico para ellos porque llevan mucho tiempo en cautiverio también. Entonces tienen una percha para dormir, se les cambia la percha para dormir y en el día se les saca la percha exterior. Y en este caso los ejemplares que vuelan perfectamente bien y tienen un comportamiento que se adapte al entrenamiento, se pueden volar. Se les dan sesiones de vuelo y esto es parte de su enriquecimiento ambiental también para que tengan, digamos, una buena salud mental, ¿no? Muchas gracias a todos los que vieron este video. Toda esta información es muy importante que la conozcamos. Es importante saber acerca de la vida silvestre que se distribuye en nuestro país y en nuestro estado. Hacerle una invitación a la gente de que cuiden a la fauna silvestre, toda la que se encuentren incluso en la ciudad. Los tlacuaches, los mapaches, todo lo que vemos en la ciudad son importantes para los ambientes que vemos, ¿no? Muchos son expertos controladores de plagas como las serpientes, como los tlacuaches. Entonces, pues no matarlos, no maltratarlos. También hacerles una invitación si encuentran ejemplares en la calle que, no sé, tortugas o algún animal lastimado, con toda la confianza los pueden traer a nuestras instalaciones. Nosotros vemos lo necesario. Si necesitan atención veterinaria, se les da atención veterinaria y pues tratamos de reintroducirlos a su medio, ¿no? Pues nada, pues muchas gracias por vernos y también pues cuando pase todo esto de la pandemia los esperamos con mucho gusto. Ahorita pues la única manera de compartir la información es a través de las redes sociales.